Bienvenidos a todos, hermanos, también de mi parte. Gracias por estar en una tarde calurosa, pero queriendo venir a estar aquí en la casa de Dios. Por suerte, acá, fresquito, ¿no? En algunos casos, mejor que en la casa. Yo, por suerte, tengo la ventaja de que corre viento en mi casa, pero justamente hoy comió con nosotros alguien que decía, en mi casa no corre una gota de aire. Dice, acá qué bien que se está. Bueno, y acá está mejor. Gracias a Dios también porque podemos tener este aire acondicionado y estar fresquitos en su casa. Bueno, el tema, diabetes mellitus. Elegí este tema porque, bueno, me tocaba salud y digo, a ver, algún tema que pueda servir a la iglesia. Y entonces, les voy a decir la verdad, hay otros temas que me gustan mucho más para dar, pero que no les veo mucha trascendencia para el pueblo nuestro, para nuestra iglesia, porque realmente, de repente, ¿cuántos casos habría de algunas otras patologías aquí? Posiblemente ninguna o yo qué sé. Alguna vez, enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Quién escuchó hablar de esa enfermedad? Bueno, una enfermera veo por allá y algún otro. Claro, ¿a quién le interesa esa enfermedad, no? Bueno, solamente a una madre que tenga algún problema con su hijo, con un problema de sangre de tipo de, ¿cómo se llama?, de grupos sanguíneos incompatibles. Pero como no es el caso, digo, ¿qué voy a hablar? Un tema así no tiene importancia. Pero la diabetes, ¿cuántos diabéticos hay acá en este lugar? ¿Uno? ¿Solo uno? Bueno, va a tener que dar charlas, porque seguramente a lo largo de los años se van a levantar muchas más manos. Poquito, muy bien, muy bien. Bueno, la diabetes es un tema que realmente afecta a todos. Se calcula que para el 2030 se habrá multiplicado por 3 o por 4 el número de diabéticos a nivel mundial. Por lo tanto, es una enfermedad que va en avance. Por suerte, también la ciencia avanza junto con la enfermedad. Mi padre murió de diabetes. En realidad, no murió de diabetes. A mí cuando me preguntan, ¿de qué murió tu padre? ¿Y tu padre? Yo digo, no, murió. ¿Y de qué murió? Se suicidó. Y cuando uno dice se suicidó, se queda la gente, ¿no? Entonces, después le explico. En realidad no se suicidó con un tiro, no se suicidó ahorcándose. Pero él era diabético de pequeño. Y resulta ser que hasta los 20 años se cuidó estrictamente y vivió una vida como cualquier otro joven, excepto con un detalle. Cuidándose en la alimentación y pinchándose insulina. Ese era el único detalle, pero después hacía todo lo que hacía cualquier joven de 20 años. Hasta que a los 20 años se casó. Y cuando se casó, dijo, lo que tenga que vivir, lo voy a vivir bien. Y entonces, ¿qué entendió mi padre por vivir bien? Pues es comer todo lo que se me antoja, es beber todo lo que se me presente, es empezar a fumar, que hasta ahí nunca había fumado. Era adventista, pero hasta dejó la iglesia y todo. Y hizo todo lo que no tenía que hacer un diabético. ¿Cuál fue la consecuencia? Eso fue a los 20. A los 32 años estábamos enterrando a mi padre, a sus 32 años. Es decir, que es una enfermedad grave, que cuidándola, yo trabajo en un geriátrico, ustedes saben, pues voy a usar un término de aquí de España, un mogollón, no sería así, un mogollón. Un mogollón de abuelos de más de 90 años. Y muchos de esos son diabéticos, y diabéticos de muchos años, pero diabéticos bien controlados que se cuidan y ahí están. Es decir, que no significa que la enfermedad los tenga que matar. Pero una persona que no se cuida, pues sí, las consecuencias son terribles, porque la diabetes avanza a pasos agigantados. Bueno, con esta breve introducción, vamos a ver. Como definición, es un grupo de desórdenes metabólicos que comparten el fenotipo de
hiperglucemia. Básicamente la diabetes es una enfermedad de las que llamamos metabólica, así como el aumento de colesterol, ¿no? Las hiperlipidemias son metabólicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede metabolizar bien alguna sustancia. En este caso es la insulina. ¿Qué puede ser? O que la genera en exceso o que directamente no la genera, o hay otra forma, es que puede ser que la genera bien pero no se absorbe bien, y entonces finalmente tenemos el desorden que comúnmente nosotros llamamos diabetes. Bueno, esta compleja base de la patogenia, tenemos dos tipos de diabetes. Ustedes habrán escuchado esta clasificación, pero ¿saben que hay como 300 tipos de diabetes? Hay un montón de tipos de diabetes. Lo que pasa es que nosotros la clasificamos en dos grupos, tipo 1 y tipo 2. Pero dentro de esas hay un montón. ¿Por qué? Porque hay de diferentes causas de diabetes. Mi padre, cuando le agarró diabetes, tenía 7 años. Y todos los médicos sospechan que casi con seguridad ellos saben cuál fue la causa de que mi padre tuvo diabetes. Cuando él tenía 7 años, mi abuelo era joyero y relojero, el padre de mi papá, y entonces él estaba trabajando y había un bote de solvente, de benzina, acá está bien, ¿no? Benzina, que es muy inflamable, y entonces él estaba con el soldador derritiendo ahí los metales, el oro y eso, y de repente, sin querer, tropezó con el frasco de benzina que se cayó encima, con el soldador encendido y ¡buf!, se prendió fuego. En ese momento, mi padre abre la puerta y ¿cuál fue el cuadro que vio? Vio a su padre prendido fuego. Pero no le afectó a mi abuelo el fuego, porque es como el alcohol. No sé si alguna vez le cayó alcohol, que cuando ven mucha llama pero no quema enseguida. Cuando se seca la llama, o sea, cuando se seca el alcohol, que el fuego va penetrando, ahí sí quema. Pero al principio uno podría tener la mano llena de alcohol, con mucho fuego, pero no está quemando en realidad. Se está evaporando el alcohol en ese momento. Y eso es lo que le pasó a mi abuelo, pero muy rápido mi abuelo se envolvió en una manta, se tiró al suelo y se apagó y no se quemó, se chamuscó los pelos y las pestañas, todo. Pero ¿cuál fue el cuadro que vio mi papá con 7 años? A su padre prendido fuego. 2 meses después empezó con trastornos, le empezaron a hacer pruebas. He aquí diabetes mellitus tipo 1. La tipo 1 es la que necesita la insulina para vivir, es decir, insulino dependiente. Eso es una de las causas de diabetes, ¿no? Podría ser un shock muy grande. Otras causas, bueno, son múltiples, pero tenemos la diabetes como la que fue mi padre, infantil, que es muy agresiva, porque imagínense que eso no se cura, entonces si se lo agarra a los 7 años lo va a tener de por vida. Y bueno, y hay otros tipos, ¿no? Pero la tipo 2, que es la que me voy a centrar más aquí, más por el patrón de edades que tenemos y porque me ha levantado una sola persona la mano, es decir, que si ninguno tiene diabetes tipo 1 acá, muy posiblemente sí puedan tener diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 tiene otros desencadenantes, ¿no? Otros tipos específicos de diabetes podrían ser síndromes genéticos, es decir, que por alguna falla genética el páncreas no funciona bien o no se genera bien insulina, lo que sea. Por una endocrinopatía, por tumores, tumores pancreáticos. Hay un tumor que se llama insulinoma, que genera insulina a trocho y moche, entonces, claro, el cuerpo se ve con un montón de insulina ahí que no sabe qué hacer, y bueno, obviamente por algún lado sale. Y por otros lados hay enfermedades que hacen que no se genere esa insulina para degradar el azúcar y entonces contrarrestar los azúcares que nosotros ingerimos. También tenemos la diabetes gestacional, una chica que nunca tuvo diabetes, que está todo bien, por eso a las embarazadas siempre se le hace control de diabetes. Se le hace esa curva de glucemia
¿Cuántas mujeres embarazadas acá le hicieron beber ese líquido? Por allá veo una, vale. Muy dulce, porque es glucosa pura, que no necesita ser digerida por el organismo. Uno se la toma y prácticamente va derecho, ya se absorbe así como está. Entonces tiene un subidón de azúcar y el cuerpo, ¿cómo reacciona ante ese subidón de azúcar? Pues nada, enseguida lo ataca haciéndola bajar, pero en un diabético tenemos un problema, que no hay suficiente insulina para hacer bajar ese azúcar, que la genera el páncreas, y entonces sigue alta. Pues ahí en las mujeres embarazadas sucede una cosa muy particular que está dado por los fenómenos hormonales, que hace que se dispare este mecanismo y que muchas veces durante la gestación se produzca la diabetes de la embarazada. Con tan mala suerte que muchas de estas mujeres pasa el parto y quedan diabéticas. Porque hay algunas que revierten, pero hay otras que no revierten y quedan diabéticas de por vida a razón de un cambio hormonal que tuvieron durante el embarazo, ¿no? Muy bien. Bueno, factores de riesgo. Familiar. ¿Cuántos tienen un padre o madre diabético? Muy bien. ¿Cuántos tienen un abuelo o abuela diabético? Vale. Muy bien. Les cuento. Se transmite inclusive, algunos hablan de que es más probable de generación por medio, ¿no? Pero igual, ya sea padres o abuelos que tengan con diabetes, ustedes tienen un alto índice de probabilidad de que en algún momento de sus vidas su cuerpo deje de fabricar insulina y se vuelvan diabéticos. Pero ¿qué pasa con ese alto? Es como todo, si depende de la cantidad de factores de riesgo, aumentamos las probabilidades. Los que compran números de lotería, que ninguno de acá hay, pero bueno, esa gente de afuera que compra números de lotería, tienen mucho más probabilidades de ganar el premio si compran varios números, ¿no es cierto? Estadísticamente, no soy matemático, pero tampoco soy tonto. Me imagino que sí. Si compro 2 números, tengo más probabilidad que si compro 1. Y si compro 10, voy a tener más probabilidades. Bueno, estos son los factores de riesgo. Vayan sumándole factores de riesgo y vamos sumando las posibilidades o probabilidades de que ustedes padezcan de diabetes. Obesidad y sobrepeso, íntimamente ligado a la diabetes, tipo 2. Es más, hay gente que se le ha declarado diabetes por sobrepeso, pero esa gente por algún motivo ha decidido hacer un cambio de estilo de vida, ha bajado peso, ¿y qué pasó con esa diabetes? Desapareció, se normalizó a tal punto que, les digo, gente que inclusive hasta estaba, que ya no les alcanzaba el antidiabético oral y tuvieron que empezar a pincharse, aún así esos dejaron de ponerse insulina, y conozco casos, está íntimamente relacionado. Sedentarismo, bueno, uno se va de la mano del otro, ¿no? Si hay sobrepeso, generalmente es porque no tenemos muchas ganas de andar haciendo ejercicio. Y si no, pregúntenselo a mi panza. En la Argentina tuvimos 12 años sin auto. Vivíamos en Libertador San Martín, ahí en nuestro colegio de dentista del Plata, y está el colegio, está la universidad, está el sanatorio y lo rodea una villa que nosotros llamamos un caserío, ¿no? Que en total no llega a 5.000 habitantes. Pues de punta a punta uno lo hace caminando o bicicleta, y yo tenía unas buenas piernas y una buena panza chata. Pero hasta que vine a España y me dieron las comodidades del auto. Y ahora no voy ni a Mercadona caminando. Me dicen, vamos, bueno, vamos porque hay que cargar las bolsas. Y yo allá sí que caminaba y bicicleteaba mucho. Pues bueno, el sedentarismo es la clave para evitar la obesidad, ¿no? Es decir, hay que cortar el sedentarismo para evitar el anterior. Pero también sedentarismo como tal no es factor de riesgo, pero sí es un aumento para que aumentemos del sobrepeso y ese a su vez el otro. La raza, bueno, acá los latinos vamos mal porque
tenemos una alta más probabilidad de padecer diabetes, la gente latina. La prediabetes, ¿qué es la prediabetes? Un poquito más adelante hay otra diapositiva que lo explica. Uy, yo me estoy deteniendo mucho, pero bueno. La prediabetes es cuando ustedes se sacan sangre en ayunas, les puede dar cualquier valor, ¿no? Evidentemente. Si está menos de 100, sin llegar a ser un valor súper bajo que sea hipoglucémico, pero si está dentro de lo normal hasta 100, se diría que ustedes son una persona normal que no tienen nada. Pero cuando está entre 100 y 125, no es que tengan diabetes, pero es una prediabetes. Es decir, ojo al piojo, porque es como cuando tenemos ahí la tensión arterial y van al médico y dicen, mire, no tiene que subir más de 140/90 o 14/9. Más de eso, ya estamos en un terreno que se llama hipertensión. Hasta ahí, hasta 140/90, lo toleramos, pero 145 ya es hipertensión. Bueno, esto es lo mismo. Hasta 125 se podría decir tolerable. De 126, porque tiene que haber un corte, y el corte es 125. 126 en adelante, si una persona se sacó en ayunas sangre y se sacó 126 o 130 o 140 o lo que sea, y se vuelve a sacar por segunda vez y le da un segundo valor semejante, mayor de 125, se puede diagnosticar médicamente que es una persona diabética. Y si le da entre 100 y 125 son prediabéticos. Bueno, los prediabéticos es un factor de riesgo para que en un futuro, si no hacemos nada, eso seguirá aumentando y pasaremos a ser diabéticos. Bueno, la diabetes gestacional, ahí dice que bebés mayores de 4 kilos. Todas las mujeres embarazadas que son diabéticas tienen bebés muy grandes. Bebés de 6 kilos, 7 kilos nacen. ¿Cuánto nació tu bebé? 4,5 a los 8 meses. 8 meses, 4,5. ¿Y te lo sacaron por cesárea? No. ¿No? 2 días de parto. Pobrecita. Bueno, ustedes ya saben, esa es una de las cosas. Cuando tenemos una mamá que es diabética, ya sabemos que lleva ahí adentro un bebé muy grande. Como si sabemos que hay una mamá que fuma, tenemos un bebé muy, muy chiquitito, porque cada pitada de cigarrillo que hace la madre, el bebé no puede respirar, literalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Son bebés que no se desarrollan en la panza, son muy chiquititos de madre fumadora. Pero bueno, no es el caso. Por último, tenemos la hipertensión, que también es un factor de riesgo, no más de 140/90. Si alguno no es diabético, pero es hipertenso, por favor, contrólese la hipertensión. Porque si no, es como que llama de lejos a la diabetes. Estoy acá, vení, vamos juntos, así después le damos un paro cardíaco. Entre todos lo conseguimos. Y la dislipidemia, que es otro de lo que yo hoy le dije, trastornos metabólicos. Dislipidemia son todos los trastornos que van relacionados al colesterol y triglicéridos. Ahí puso el HDL, que es el colesterol bueno que nosotros llamamos. El LDL es el malo. El que tiene que estar elevado es el HDL, tiene que tener mayor que 35, pero cuando tenemos menos de 35 es porque tenemos una dislipidemia. Y los triglicéridos no tienen que exceder como máximo los 250. Generalmente el diabético son primo hermanos, el diabético tiene los triglicéridos altos. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué cosa sube el triglicérido? ¿Alguien sabe? Menos la enfermera. ¿Qué alimentos suben los triglicéridos? ¿Los glúcidos? Muy bien. Los glúcidos, los azúcares. Y hay otra cosa más. No es las grasas. A ver, pensemos. Si no es grasa, ya dijimos los azúcar, ¿qué nos queda? Entre las familias grandes. ¿No son las proteínas? ¿Qué podría ser?
Muy bien, los hidratos de carbono, suben los triglicéridos. Pero qué coincidencia, ¿qué sube el azúcar a un diabético? No tiene que comer hidratos de carbono y no tiene que comer dulces. Es decir, el pan, que es un hidrato de carbono, un diabético no debería comer pan, por lo menos el pan blanco, ¿no? Y tampoco debería comer bollería y todos los dulces, helados, todo lo que sea dulce. Pero esas mismas cosas que suben el azúcar también suben los triglicéridos. No así el colesterol, porque el colesterol sube por las grasas que son saturadas. Bueno, vamos a ver un poquito de la patofisiología. Esto lo voy a pasar porque tampoco voy a darle una clase de medicina acá, pero básicamente hay una disminución de la sensibilidad en los tejidos, una disminución de los receptores y ácidos grasos y adipocinas. Es decir, acá intervienen tanto los tejidos, las células que son los adipocitos y las células receptores. Por eso hay diabetes que se dice que el páncreas anda bien, hay una insulina correcta, hay todo bien, pero no tenemos receptores para que reciban esa insulina. Ustedes saben que en nuestro cuerpo todo se une una cosa con otra, ¿no? Es decir, uno genera algo, pero ese algo que es generado por alguien lo agarra digamos, otra célula o otra parte del cuerpo y lo utiliza para una tercera cosa. Acá lo mismo. ¿De qué nos sirve que nosotros tengamos la insulina dando vueltas si no hay receptores que la capte? O si tenemos un problema en las células adipocitas y empieza a haber muchos adipocitos que van a hacer que esa insulina no se produzca bien y por lo tanto la obesidad me lleva a la diabetes. Bueno, después también tenemos una secreción inadecuada de insulina. Ahí puede ser por muchos factores. Uno de los más comunes es una falla pancreática, pero esa falla puede ser por diferentes causas. Puede ser hormonal, puede ser tumoral, puede ser hereditaria, diferentes cosas. Es decir, el páncreas es el principal órgano que genera la insulina y si el páncreas no anda, no funciona, pues muy sencillo, no tenemos insulina, ¿no? Una falla en las células betas, no voy a entrar en esto, y glucotoxicidad, eso, todo lo que sea que termina en toxicidad, tóxico es algo malo, ¿no? Entonces, algo que mata a las células que participan en la síntesis de glucosa o algo que mata en la síntesis de los lípidos. Cualquiera de producto o cualquier enfermedad que interviene en este proceso de glucolipotoxicidad nos genera también la patología. Bueno, aumento de síntesis hepática de glucosa y producción de lípidos es más o menos lo que venía diciendo. Esto sí me interesa, la clínica. Nosotros siempre en medicina nos dicen para estudiar. En medicina siempre usamos reglas mnemotécnicas. Ustedes saben cuántos nombres hay en medicina, ¿no? Es impresionante, impresionante. Cuando uno estudia medicina siempre tiene que ponerse reglas mnemotécnicas para poder acordarse. Yo me estoy acordando, y ahora me vino a la mente justamente por esto, cuando estudié los pares craneales, los nervios de los pares craneales, los 12. Entonces, ¿cómo estudiar? Y bueno, había una regla que decía, oh madre, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, cada letra de lo que acabo de decir empieza por un nervio, entonces, O, óptico, el nervio óptico, pero eran dos O, óptico y después, ya no me acuerdo. Pero bueno, cada palabrita donde empezaba era un nervio. El trigémino, el ti, por ti. Y entonces acá tenemos las 3 P.
Para la triada de la diabetes, nosotros le decíamos las 3 P. Polidipsia. ¿Poli qué es? ¿Pastor? Muchos. Muy bien. Poli es mucho. Por eso hay policía. Porque son muchos. Pero no tengo idea si es por eso, pero, pero poli es mucho. ¿Y dipsia qué será? Es lo que tengo ahora yo. Dipsia, ¿qué es? Sed, porque estoy hablando mucho y se me seca la boca. Entonces, poli, y ahí se levantó un diácono. Muy bien. Polidipsia, mucha sed, mucha sed. El diabético tiene mucha sed. El segundo, bueno, ese era el segundo. Poliuria. ¿Uria de qué viene? Uria. A ver, si yo le digo urea, ¿no? Conocen. La urea es un desecho tóxico que lo elimina ¿quién? La urea, ¿por dónde se elimina? Los riñones. Entonces, cuando yo digo uria, ¿de dónde vendrá? De la orina. Muy bien. Es el pichí. Entonces, poliuria es... Gracias. Poliuria, orina muchas veces. Y la tercera, polifagia. ¿Fagia qué es? Nos gusta comer a los gorditos diabéticos. Entonces, las 3 P es poliuria, polidipsia, polifagia. Ustedes acuérdense de esta forma. Mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de hacer pis o orinar mucho. Otra de las cosas, cuando ustedes, si se levantan muchas veces a orinar o están, de repente dicen, yo no sé qué me pasa, pero últimamente orino tanto, empiecen a mirar. Pero resulta que también tengo mucha sed y no he hecho nada, pero tengo mucha sed. O tenemos 2. Y tengo un hambre que me comería una vaca. Entonces, ojo. Pero además de eso, cuando hagan pichí, miren, porque si se hace espuma, cuando cae el pichí y hace mucha espuma, eso significa que hay muchas proteínas en la orina. Y bueno, y también el diabético elimina muchas proteínas por la orina, y entonces es una de las cosas. Otra de las cosas es que el aliento de un diabético, ¿alguien sabe si se acercó a un diabético, olor a qué tiene? No es feo, ¿eh? No piensen que es un aliento feo, a podrido, a diente podrido. Es un aliento a manzana verde. Huelan una manzana verde y ese es el aliento que tiene un diabético. Porque tiene muchas cetonas, el aliento del diabético. Entonces, hay eliminan cetonas por la boca y la cetona tiene ese olor. Vale. Ay. Ya. Bueno, la Mac, pobrecita. Esta semana ya me cargué un móvil en el mar. Si ahora me rompo la computadora, me echan de mi casa. Bueno, otra de las cosas es la fatiga. El diabético está muy cansado. Anidimia. ¿Qué es anidimia? ¿A? ¿Qué es? El prefijo a ver. Sí, sin, ¿no? A es sin o no, digamos. ¿Y dimia qué es? O dinamia, acá es. ¿Que no tiene qué? Sí. Dínamo, viene de dinamia, ¿no? No tiene... Es como que le faltan... Gracias. Otra diácona. Miren, qué bárbaro. Muy bien, porque si no acá nos inundamos todo. Bueno, y por último, la visión borrosa también. Esto es importante, después lo voy a pasar y voy a apurarme un poquito. Tenemos que controlar el índice de masa corporal, porque el diabético, ya les digo, aumenta de peso en general. La tensión arterial, porque es uno de los factores que nos van a influenciar como generador de la diabetes. Los pulsos periféricos, ¿por qué? La diabetes va atacando de menor a mayor. Ustedes acuérdense de eso siempre, de menor a mayor. Es decir, que
Si ataca los vasos sanguíneos, y yo digo de menor a mayor, ¿dónde creen que va a empezar a atacar la diabetes? Si yo, vasos sanguíneos y va de menor a mayor. Tuvimos hace no mucho una charla de alguien aquí que dijo que mirando algo podía ver, porque eran unos vasitos muy chiquitos, los ojos. Por eso la visión borrosa que dijimos antes. ¿Por qué? Porque afecta, una de las primeras cosas que afecta a la diabetes son la vista, pero porque ahí, en los ojos, tenemos una microvasculatura muy chiquita, que es lo primero que la diabetes va y lo destruye y lo tapa. Los pies. ¿Ustedes escucharon hablar del pie diabético? Lamentablemente, bueno, no voy a pasar fotos porque son muy impactantes. Muy impactantes. Pero el pie diabético, así como el pie del fumador, yo he visto lamentablemente mucha gente amputada de pies o de dedos o de falanges por culpa de la diabetes. ¿Por qué? Porque va tapando la microcirculación y es claro, el pie es lo más distal al corazón. Es lo que cuando más le cuesta llegar hasta allá. Entonces, si se tapa allá, una de las cosas que pierde el diabético es la sensibilidad. Entonces, ojo los diabéticos que digan, ay, es que tengo tanto frío, poneme una bolsita de agua caliente. Ojo, porque se puede estar quemando los pies y no darse cuenta. ¿Y qué pasa? Con que se le haga una llaguita, no se le cura, porque elimina proteínas por la orina y las proteínas que deberían estar ahí para curar. Por eso a los diabéticos nosotros le damos unos sobres hiperproteicos para que esas llagas diabéticas o esas úlceras se curen más rápidas. Pero elimina y no curan muy lento, demora mucho. ¿Cuántos pies diabéticos habrás curado? ¿No es cierto? ¿Muchos? ¿No? Pero has visto. ¿No? Pues te has salvado, porque no es muy grato. La verdad es que yo sí he visto mucho y es algo muy común el pie diabético. Y si eso no se cuida, termina en la amputación. Y finalmente el fondo de ojos. Por eso el médico dijo, háganse fondo de ojos, porque a través del ojo se pueden ver muchísimas enfermedades. No estoy diciendo que vayan a un irólogo que le mira el iris y le descubre todos los males. Le estoy diciendo que vayan a un oftalmólogo y que le hagan un simple fondo de ojos y a través del simple fondo de ojos puede ver cómo está su corazón, puede saber si hay problemas de diabetes o de otra índole. Bueno, ¿qué se hace? Vamos a hacer una glucemia, vamos a hacer una función renal para saber cómo está el riñón. Microalbuminuria es buscar albúmina en la orina. Un perfil lipídico para saber cómo están los triglicéridos y el colesterol. Y una hemoglobina glicosilada. Esto es lo que... Todos los diabéticos tienen una característica y son un poco mentirosos. Pero no porque quieran ser mentirosos. Son mentirosos a la hora de engañarse a sí mismo con la comida. Bueno, un poquitito. Bueno, y cuando saben que van a ir al médico y que tienen que sacarse sangre el lunes, ¿qué hacen el fin de semana? Un relojito, se cuidan, se sacan sangre y... ¡Uy! Muy bien estás, pero bien, qué bueno, así me gusta. Pero lo que no saben ellos es que también el médico le pide una glicosilada. Y la glicosilada le saca el promedio de los últimos 3 meses. Entonces, está muy bien la de hoy, pero la de los últimos 3 meses es un desastre. Así que tenemos que ajustar las tuercas. Bueno, eso es un análisis de sangre importante para conocer el estado general. Esto es lo que le decía hoy. La clasificación. Menos de 100 normal, de 100 a 125 una prediabetes, más de 125 diabetes mellitus, ¿no? Síntomas, bueno, si nosotros tenemos síntomas de diabetes, polidipsia, poliduria, polifagia, y a su vez una glucemia al azar, cualquiera, mayor de 200, obviamente en ayunas estamos hablando, no después de comer, porque vamos, obviamente, pero en ayunas, se puede
ser un diagnóstico. Si tenés todo, igual habría que hacerle una prueba mayor para confirmarlo, pero ya con eso tengo un diagnóstico. O una glucemia en ayuna mayor de 126 nos obliga a repetir la prueba y si nos vuelve a dar mayor de 126 también diagnosticamos. Después sería lo que es la curva de glucemia. Cuando nosotros nos dan glucosa, a las 2 horas vemos cómo reacciona nuestro cuerpo a esa glucosa, ¿no? Que debería ser bajar enseguida y no que se quede elevada por mucho tiempo. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2, que es la que nos importa más, generalmente se diagnostica después de los 30 años, se asocia a la obesidad y sobrepeso y pueden presentar dislipidemia, enfermedad isquémica, puede presentar problemas renales, pueden presentar problemas de ojos, porque muchas veces no es lo primero. Y no es la primera vez que un hombre va a una consulta por disfunción sexual o algo de esto y resulta ser que es una diabetes, porque el órgano de los hombres está irrigado por sangre y si la diabetes afecta los vasos, empieza por los pequeños vasos, pero eso no significa que no vaya avanzando. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, hay gente que no se la controlaba, fue avanzando y ya fue agarrando vasos de mayor calibre, pues es ineludible que tenga algún problema también de índole sexual, ¿no? Un diabético. Bueno, esto es lo que le decía del ojo, fíjese. A modo vascular, retinopatía, nefropatía, neuropatía, es decir, afecta los ojos, afecta el riñón, afecta el cerebro. Y después macrovascular, es decir, enfermedades de grandes vasos que nosotros le llamamos, obviamente el primero el corazón, por eso una hipertensión, ojo con la hipertensión, porque nosotros en medicina decimos que es el asesino silencioso. Una hipertensión, ¿qué? Tengo siempre más o menos 15, 11, 15, 10, pero no pasa nada, pues estoy bien, no. Si tendría 20, 21 me asustaría, pero no, 15 no. Pues simplemente están haciendo que esa hipertensión a largo plazo les afecte el corazón sí o sí. Una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica, como podría ser las piernas o cualquier otro miembro que involucre esto. Bueno, objetivos de nuestro tratamiento obviamente sería el control de las glucemias, mantenerlas a raya, reducir todo lo que es complicaciones, a veces no se pueden evitar, pero sí reducirlas, y por último preservar la esperanza de vida. Hermanos, nosotros estamos en un mundo de pecado y hay un versículo que dice, no te pido que los quites del mundo, pero que los apartes del mal. Nosotros estaríamos pecando si no hacemos nada que sabemos que podríamos hacer para mejorar nuestro cuerpo. Fíjense hasta dónde, no es que nosotros estaríamos, estaríamos pecando. Porque si Dios nos da pautas bien claras cómo cuidar nuestro cuerpo y ha dado a gente la capacidad de estudio y de lograr que la ciencia nos diga que esto es bueno, esto es malo, y no lo seguimos, es como que Dios te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer, pero tú no lo haces. Entonces, el cuidar nuestro cuerpo no solo porque es algo perfecto y algo maravilloso que Dios quiere que lo cuidemos, sino porque también es templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo son todo lo que nosotros entramos por nuestros ojos, por nuestros sentidos, son las avenidas del alma, que van a nuestro cerebro y nuestro cerebro las almacena para bien o para mal. El problema es que cuando esas avenidas están congestionadas, yo el sábado pasado le estaba comentando acá a nuestro pastor Antonio que me fui arriba de Roses, arriba de Barcelona a Roses tuve que ir, y de ida yo viajé muy temprano, fui súper bien, pero de vuelta cuando volví yo dije, menos mal que me fui a las 3 de la mañana, porque usted no sabe lo que era esas autopistas. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de embotellamiento, hacía mucho que yo no veía tanto embotellamiento junto.
Claro, una avenida, una autopista congestionada. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro, las avenidas que llegan a nuestro cerebro están congestionadas? Nuestro cerebro no puede reaccionar de la misma manera, no puede pensar de la misma manera, no puede interpretar las cosas de la misma manera. Cuando nosotros tenemos un defecto que, bueno, por culpa del pecado tenemos un cáncer, todo, bueno, está bien, el cuerpo luchará, nosotros haremos lo que sea. Pero cuando una enfermedad como la diabetes que se puede controlar o una hipertensión se puede controlar y nosotros no hacemos nada o hacemos como dijo mi papá, lo que tenga que vivir lo voy a vivir bien, pues vivir bien para mi papá fue vivir 12 años a partir de que lo dijo y 12 años de internación constante. Cuando murió era ciego totalmente de los dos ojos, tenía un pie que estaba a punto de ser amputado. Si no hubiera muerto no hubiera pasado mucho más para amputarlo de esa pierna. Tenía fallas renales, tenía fallas cardíacas, tenía fallas de todo tipo. Obviamente, entre tantas fallas, tuvo un paro cardíaco y murió, ¿no? Ahora, ¿se pudo haber evitado? Sí. Hoy mi papá tendría en este momento 66 años. ¿Y podría estar vivo? Yo creo que sí. Entonces, yo les digo a ustedes esto, ¿por qué? Porque yo sé que capaz que a veces es tedioso comer sano o tratar de hacer una alimentación sana o todo. Yo no lo digo como ejemplo, porque tengo mucho para cambiar y soy el primero de la lista, seguramente de los que están acá, que tengo que cambiar muchas cosas. Pero lo digo con autoridad, ¿saben por qué? Porque lo intento. Entonces, no necesito estar del bando de los que lo hacen sí o sí, a rajatabla, para poder tener autoridad. Tengo autoridad porque yo sé que lo intento. Entonces, si yo lo intento, ustedes también lo pueden intentar. Y por lo menos eso es lo que yo quiero que esta tarde quede. Y cuando decimos preservar la esperanza de vida, hermanos, vivimos en esta tierra, no sé, ¿cuántos? 70 años, 80 años, los que más. Ahí en el geriátrico tengo una abuelita de 100, 2 de 99, tengo unos cuantos de 90 y pico, tengo un montón. Y bueno, la esperanza de vida para ella, pero a mí me interesa que siga viviendo hasta los 120 años, no, a mí me interesa que lo que tenga que vivir lo viva bien. Entonces, si Dios te permite vivir lo que sea, pues que lo vivas bien, y eso es la intención. Bueno, rapidito, tratamiento, educación, que es lo que estoy tratando de hacer en esta tarde, Después dieta, ejercicio físico para no acumular grasita, control de las glucemias. Esto, si ustedes ven que hay algún signo o síntoma de que podrían llegar a ser, háganse una glucemia, por favor, que una glucemia no sale nada, aunque la tengan que pagar no le va a salir nada. Y después, en el caso de ya padecer, tendrían que tomar hipoglucemiantes orales, no dejar de tomar la pastillita, y en el caso de que eso no alcanzase o que directamente se diagnostique una diabetes tipo 1, pero generalmente en este caso sería una diabetes tipo 2 que no alcanza con los hipolipemiantes orales, hipoglucemiantes orales, y entonces habría que pasar a la insulina, que es pinchada. A ver. Bueno. Esto no importa porque es cómo vamos a usar la insulina. ¿Y se acabó? No, acá. Vigilancia son todo lo que acabo de decir. ¿Qué pasa, Guille? ¿Funciona o no funciona? Ahí. Ahí no. Ahí sí. Bueno. Hacer un chequeo, especialmente si son mayores de 45 años, por lo menos cada 3 años deberían hacerse mínimamente, aunque sea un fondo de ojos. O no dejar pasar, así como las mujeres empiezan con las mamografías, que la tienen que hacer cada vez más seguidita, hasta que llega un punto que la hacen siempre. Bueno, los hombres también tienen que pensar que la edad viene con sus consecuencias. Y bueno, sujetos jóvenes, simplemente buscar factores de riesgo que podrían llegar a ser un desencadenante. ¿Se terminó? Muy bien.
Se terminó, tenía una partecita acá por las dudas, yo dije no sabía cuánto iba a hablar, pero es que yo hablo mucho igual. Que era la parte psicológica de los enfermos de diabetes. Lo vamos a dejar para alguna otra ocasión y en todo caso se la dejamos a la psicóloga, que no es tanto mi área. Pero sí es importante decirles que el diabético es una persona que tiene un temperamento distinto, llamémoslo así. Es un temperamento fuerte. Tienen que pensar que es una enfermedad que está luchando, y el diabético va a luchar por toda su vida. Es decir, que si tienen a alguien diabético en su casa o alguna vez lo llegaran a tener, sean comprensivos con ellos. Sean comprensivos. Son personas en general, no digo todos, pero de un temperamento fuerte, que podrían llegar a ser inclusive hasta mentirosos, no porque quieran mentir, sino porque cuando le falta azúcar es como que el cuerpo le pide y entonces al final terminan comiendo cosas que no deben. Y cuando uno les dice, para que no los reten, por ahí dicen que no los comió y está mintiendo, pero bueno, es para que no los reten. Pero es por una necesidad fisiológica que el cuerpo les pide. Pero también sean comprensivos con ellos, pero también no sean débiles en el sentido de que hay que ponerse firme con ellos para que cumplan el tratamiento, para que cumplan con la alimentación y esto.